desde hace unas clases hablando sobre el sacerdocio del nuevo pacto. El sacerdocio del nuevo pacto. Cuando hablamos esa extensa serie sobre el Espíritu, hablamos cosas acerca del sacerdocio del nuevo pacto que están relacionadas con cosas que estamos hablando y vamos a hablar, evidentemente. Una de las cosas que enseñamos anteriormente es que eh, antes de que el Señor Jesucristo estableciera el nuevo pacto, los hombres no experimentaban la regeneración ni el nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento el hombre era el hombre natural, que con las capacidades del alma, del cuerpo, el afecto, la emoción, etcétera, la inteligencia. Y con todo eso Dios pedía y exigía que el hombre le sirviera. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y no se menciona el Espíritu. En ese primer mandamiento no se menciona el Espíritu. Y ves por todo el Antiguo Testamento que el Espíritu es escasamente mencionado, pero el corazón y el alma sí lo son. El corazón y el alma y el corazón por sobre todas las cosas, Dios reclama que el hombre le sirva con todo su corazón. Porque el Espíritu no es mencionado desde el primer mandamiento, que sería el más importante en el Antiguo Pacto, y no solamente en el Antiguo, sino en este. ¿Por qué el Espíritu no es mencionado? Por una sencilla razón, y es que el Espíritu no estaba resucitado, no estaba renacido. Y si no estaba renacido, era imposible que Dios pidiera al hombre que lo adorara y lo sirviera con el Espíritu, si era imposible para él hacerlo al no tener un espíritu renacido. Cuando el Señor anuncia a Nicodemo lo que va a suceder ahora, el nuevo nacimiento, que si el hombre no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, Nicodemo no sabe nada de eso. Y Nicodemo era un experto en la ley, un experto en las escrituras del Antiguo Testamento. Y aunque en el Antiguo Testamento se había anunciado que el Señor regeneraría a su pueblo, no se veía la regeneración como un nuevo nacimiento. Esa expresión nunca había sido mencionada en toda la escritura anterior, y entonces, lamentablemente, Nicodemo no tenía información previa cuando estaba hablando con Jesús. Lo que Jesús le estaba diciendo era impactante para él. De hecho, no entendió. Y Jesús le dijo: si te estoy hablando de las cosas terrenales, imagínate si te hablo de las cosas celestiales. Él no podía entender el lenguaje de Jesús ni las cosas que Jesús estaba hablando, específicamente el nuevo nacimiento y el Espíritu, porque Él le dice: el que es nacido de nuevo es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Nicodemo no tiene idea de eso, de la vida del Espíritu, ni del Espíritu renacido, ni cómo eso opera. Pero Jesús trae esa revelación y la anuncia, y de ahí en adelante todo comienza de nuevo. Y comienza ahora una nueva época, una nueva era, que es la era del nuevo pacto, la era de la gracia, donde el espíritu humano renacido toma la primacía, toma el mando. Dios lo posiciona en la posición más importante dentro de la vida espiritual, y dentro de muchas áreas. Evidentemente, el espíritu es el órgano de servicio y ministerio que el Señor establece para el nuevo pacto, ¿verdad? Por eso, en 2 Corintios 3:6, Pablo dice: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, el pacto del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. He explicado antes que la palabra ministro
en todo el Antiguo Testamento se usó exclusivamente para los sacerdotes y ocasionalmente para los levitas. Pero el uso general y el uso normal de la palabra ministro en el Antiguo Testamento se refiere a sacerdotes, los sacerdotes. Y cuando el Antiguo Testamento habla de los ministros, siempre que habla de los ministros, está hablando de la gente asociada o relacionada con el servicio sacerdotal. No se le llama ministro a los profetas, no se le llama ministro a los reyes, se le llama a los sacerdotes. Entonces, cuando Pablo utiliza el término ministro, hablando de nosotros, está hablando de los nuevos sacerdotes, no los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento son los sacerdotes del Antiguo Pacto. Pero ahora él dice, nos hizo ministros o sacerdotes. Lo voy a leer como sacerdotes. Nos hizo sacerdotes competentes de un nuevo pacto. Sacerdotes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. La letra es la ley. No nos hizo ministros de la ley, no agregó más ministros a la ley, no agregó más sacerdotes a la ley. Establece un nuevo pacto y da por viejo el anterior con todo lo que contiene, incluido su sacerdocio. Y entonces nos hace ministros de un nuevo pacto y este nuevo pacto vivifica. El espíritu vivifica. La letra mata, el espíritu vivifica. En 2 Corintios, siguiendo algunos versículos más adelante, leímos el versículo 6, que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, pero leemos del 7 al 9 y dice, estoy en 2 Corintios 3, 7 al 9, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, el ministerio de muerte. ¿Qué es ese ministerio de muerte? El ministerio de la ley. Al ministerio de la ley le llama ministerio de muerte, porque ese era el propósito de la ley, matar. El propósito de la ley era denunciar el pecado y condenar el pecado. Ese es el propósito de la ley. En el nuevo pacto, el pecado también es denunciado. La diferencia es que es perdonado completamente y las personas son justificadas delante de Dios. Por gracia. Por gracia. Entonces dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, las tablas de la ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Él está diciendo acá que cuando el Señor establece la ley, manifestó una gloria impresionante en el monte Sinaí. Y Moisés estuvo 40 días con Dios en el monte y cuando bajó su rostro brillaba y por un tiempo siguió brillando con una luminosidad que la gente no podía mirar. Por eso Moisés tuvo que ponerse un velo para que la gente no mirara su rostro porque no podían mirarlo, no podían verlo por el brillo que había en su rostro. Dice entonces, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Al poco tiempo después ya Moisés perdió esa gloria y continuó con su rostro y su piel normal. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí usa la expresión ministerio de muerte para la ley, ministerio del Espíritu para el nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación, la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, la ley es para matar, el espíritu, el pacto de la ley es para matar, el pacto de la gracia es para dar vida. El pacto de la ley es para condenar, por eso se llama ministerio de condenación. El pacto de la gracia o del nuevo pacto es para justificar. Entonces aquí hay una comparación entre ambos pactos
que es muy importante y muy fuerte. Ambos fueron dados por Dios. El pacto de la ley no lo inventó el hombre, se lo dio Dios a Israel, pero se lo dio como un pacto transitorio y a nosotros como un pacto didáctico. Escucha, didáctico. ¿Por qué didáctico? Porque vamos a la ley para aprender, no a practicar la ley, sino aprender de la ley, que son sombras y figuras y anticipos y tipos. La ley es tipológica. Vamos allí a aprender esos tipos, esas sombras, esas metáforas, y con el conocimiento que tenemos desde la gracia podemos aprender cómo hoy nosotros podemos funcionar en la vida del Espíritu. Cada vez que vamos al Antiguo Testamento y especialmente a los libros de la ley, tenemos que entender que no están ahí para que nosotros los practiquemos. Están ahí para que aprendamos los principios espirituales que contienen, y esos principios, no los actos, no los ritos, los principios los tomemos y los apliquemos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque mira, cuando Dios le muestra a Moisés, o sea, Moisés le ordena a Moisés construir un tabernáculo, y le ordena construir un tabernáculo igual que el que él vio en el cielo, significa que le mostró lo celestial para que en la tierra hiciera algo similar pero terrenal. Allá arriba está lo celestial, hay un tabernáculo celestial, construido por Dios, dice la palabra, no hecho por manos humanas, sino por Dios. Construido por Dios, y Dios le dice, construye en la tierra un tabernáculo que sea igual que este, pero físico. Así que allá hay un tabernáculo espiritual y aquí hay un tabernáculo físico, que era semejante. Los ámbitos, lugar santo, lugar santísimo, atrio, todo eso en lo celestial es espiritual. Moisés tenía que hacerlo acá en lo físico. Los altares y así todas las cosas que Moisés vio allá, las replicó aquí, pero de manera física. Entonces, cuando tú vas a la réplica, aprendes mucho del original. Pero no vas a la réplica para sujetarte a la réplica. Tú vas a la réplica para conocer el original. Es como esas casas piloto que son más chiquitas, pero tienen todo lo que es una casa grande, ¿no es cierto? Es como una maqueta. Tú vas a una maqueta y en la maqueta aprendes cómo son las proporciones, los colores, el diseño de la edificación, etcétera, etcétera. Pero tú no vas a vivir en la maqueta, ¿verdad? Tú vas a vivir en el edificio, evidentemente. Entonces, lo que hizo Moisés acá y la ley que Dios le dio a Moisés es la maqueta. El edificio verdadero es el en el que vivimos hoy día, que es el edificio del nuevo pacto. El pacto mismo es el edificio, y la gracia y los dones y la unción y todas esas cosas. Muy bien. Entonces, nuestro espíritu, y estamos hablando de el órgano de ministración y gobierno en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estoy repasando, esto ya lo hablé el año pasado, cuando hablamos del espíritu, pero tengo que hablarlo porque es parte de la enseñanza sobre el nuevo pacto. Entonces el título de lo que estoy hablando es que el órgano de administración y gobierno en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El órgano de administración y gobierno en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El punto 1 que he hablado es que el espíritu regenerado es el órgano de servicio y ministerio. ¿Con qué servimos a Dios aquí en el nuevo pacto? Con el espíritu. El espíritu es la locomotora y los carros que van atrás son el alma y el cuerpo. El espíritu es el que tiene que arrastrar el alma y el cuerpo. Antiguamente el motor era el alma, el corazón.
en el antiguo pacto y arrastraba el cuerpo. Pero acá, en el nuevo pacto, Dios resucita al espíritu, lo hace renacer, y el espíritu ahora es la máquina, la locomotora, que arrastra el alma y el cuerpo. Y así, alineado, estamos sirviendo a Dios en el nuevo pacto, como seres completos, como seres plenos. Muy bien, en segundo lugar, punto 2. El espíritu regenerado es el órgano de sacerdocio a Dios en el cielo. En el cielo. No solamente aquí en la tierra, pero en el cielo. Servimos en la tierra con nuestro espíritu a los hombres, les ministramos el evangelio, etc. Y muchas cosas sobrenaturales. Pero la única forma, el único órgano que nos permite servir a Dios en el cielo, es nuestro espíritu. Tú no puedes ir con tu cuerpo al cielo. Ojalá. Dos hombres fueron arrebatados sin morir al cielo. ¿Quiénes son ellos? Enoc y Elías. Arrebatados sin morir, es decir, corporalmente. Enoc desapareció, se lo llevó Dios. Y Elías vinieron los carros de Dios y se lo llevaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? No lo sabemos. Están allá, en algún lugar del cielo. ¿Están en el paraíso? No sé. El cielo tiene múltiples lugares. Se ve que están sirviendo a Dios de alguna forma. Pero ellos no murieron, pero van a morir, porque ellos tienen que venir en la gran tribulación. Son los dos profetas que están aquí en la gran tribulación. La historia está ahí contada en el libro de Apocalipsis. Y mueren, y luego resucitan. Los hace resucitar el Señor. Pero nadie, nunca, aparte de estos dos que son excepción, nunca nadie ha podido ni podrá ir al cielo ni con el cuerpo ni con el alma. Ni el cuerpo ni el alma están capacitados o habilitados para ir al cielo. El único órgano que tú tienes con el cual puedes ir al cielo en cualquier momento y en todo momento, 24/7, es tu espíritu renacido. Tu espíritu renacido tiene la capacidad de instantáneamente estar en la presencia del Señor, en un instante, solo por decirlo. Solo por decirlo, entro ahora al lugar santísimo, por el camino nuevo, voy y entro, ¡pum! Y estás ahí. No tienes que hacer un curso, no te demoras horas, no tienes que pagar a la aerolínea, ¿verdad? ¿Sí? Solamente lo declaras y tus palabras te llevan en el acto a la presencia del Señor. Y así es como entramos cuando vamos al trono de Dios y presentamos causas, entramos al cielo. Nosotros servimos al Señor en el cielo de muchas formas. La primera vez que el Señor habló de esto, se lo dijo a una mujer que nadie le habría comentado una doctrina, una enseñanza como esta. Quizás se la habríamos dicho a, no sé, a un gran apóstol, se la habríamos contado a un gran sabio, pero el Señor se lo contó a una mujer de moral completamente sospechosa, ¿sí? Una mujer con una reputación, mamma mía, ¿sí? La más alegre del barrio, ¿sí? La más divertida. A ella, mira lo que les dijo a ella, viene la hora, y ahora le está hablando doctrinalmente, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le está dando una información a la mujer que nadie tiene. Nadie sabe esto. Y se lo está diciendo a ella. Qué curioso, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que esto se lo diría el Señor a los más santos, no sé, los más
consagrado. No, se lo dice a la peor de todas. ¿Y no seguirá haciendo por ahí el Señor lo mismo, amados? Sí, y nosotros decimos, bueno, lo que está diciendo es cierto, pero esta hermanita es sospechosa, esta hermanita tiene problemas y por eso nos recibimos. Y muchos hombres en su machismo dicen, no, si me lo dice, o sea, si me lo dice un varón, sí, pero es una mujer. Pero el Señor no funciona así. ¿Qué le dice el Señor a esta mujer? Dice, eh, los verdaderos adoradores, que ahora viene ahora esta hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y observa esto, dice, Dios es espíritu. ¿Sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, lo que Dios está haciendo es homologar al adorador con su propia naturaleza. Él busca solamente gente que adore con su espíritu, porque Él es espíritu. Anteriormente, bajo la ley, Él aceptaba que se le adorara con el cuerpo y el alma solamente. Pero ahora no. Por eso el Señor le está hablando a la mujer de un cambio de época. Y le dice, la hora viene. Le está anunciando un cambio de época. Cuando hay estas palabras acerca de tiempos en la Biblia, generalmente está hablando de plazos cumplidos y de cosas que tienen que terminar o comenzar. Cuando dice viene la hora, son anuncios de cosas que Dios va a terminar o va a comenzar, o que Dios va a hacer. Y el Señor le dice a la mujer, la hora viene y ahora verdaderos adoradores, y le da toda esta enseñanza de que el Padre busca hoy hombres y mujeres que con su espíritu le adoren. En el Antiguo Testamento no podía buscar eso porque no había nadie que tuviera su espíritu renacido, vivo, activo. Pero desde que el Señor establece el nuevo pacto y luego de la resurrección sopla sobre sus discípulos, todo comenzó. Ahora sí lo hay. Ahora se puede. El Señor lo anuncia a la mujer y nos anuncia a nosotros el cambio dispensacional, el cambio de paradigma en la adoración y en todo. Entonces, tienes un espíritu con el cual puedes ir al cielo. La pregunta es, ¿vas con frecuencia al cielo? ¿Vas con frecuencia al cielo? ¿Cuántos van con frecuencia al cielo? O oramos desde la tierra. Señor, escúchame. Padre, ¿dónde estás? Sabes que la religión nos enseñó a orar así. Nos enseñó a orar así, con Dios allá arriba. Allá arriba. Pero Cristo nos habló de hacer otra cosa. Y a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró las cartas apostólicas, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos habla de otra clase de relación. Y entonces en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la Dios. Recuerdo cuando era un joven cristiano, estar en reunión donde se mencionaba este versículo y se decía las cosas de arriba, hermano, tienen que buscar las
cosas de arriba, leer la palabra. Usted tiene que asistir a la iglesia, tiene que estar en la iglesia, buscar las cosas de arriba. Es decir, se está hablando de cosas que tenemos que hacer, evidentemente. Congregarnos, leer la Biblia, orar cada día. Pero a eso se le llamaba buscar las cosas de arriba. Pero Pablo localiza dónde están esas cosas. Y no están en lo que decían mis hermanos cuando nos enseñaban a nosotros jóvenes, que es buscar las cosas de arriba. Pablo dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Buscar las cosas del cielo. Pregunto, ¿cómo podrás buscar las cosas del cielo sin ir al cielo? ¿Cómo podrías ir a buscar las cosas que están allá sin ir allá? Es como si tu cónyuge te dice, búscame las cosas que están en la cocina, pero ha cerrado con llave la cocina y tú no tienes la llave. Sería cruel, ¿verdad? Sería cruel. La mamá que le dice al hijo, tráeme las cosas que están en el dormitorio, pero tú no puedes entrar al dormitorio. Y el hijo te dirá, mamá, ¿estás bien de la cabeza? ¿Quieres que te traiga las cosas del dormitorio y me prohíbes entrar al dormitorio? Bueno, el pasaje acá es clarísimo. Dice, buscad, estamos en Colosenses capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, escucha, si pues habéis resucitado, si has resucitado con Cristo, si tu espíritu ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, porque tú puedes ir allá, porque tienes permiso, porque tienes capacidad, porque puedes en un salto, nada más así, voy, acá estoy, tu presencia, Señor. Entonces tú puedes buscar las cosas de arriba. Nadie más puede hacerlo. El musulmán no puede hacerlo. El católico romano que no está regenerado no puede hacerlo. No sé, ninguna religión puede hacerlo. Tú puedes hacerlo porque has resucitado. Mira qué interesante. Y la resurrección activó tu espíritu. Tu cuerpo y tu alma no han resucitado. ¿Qué fue lo que resucitó de ti? Tu espíritu. Y tu espíritu resucitado tiene el poder de ir al cielo, a servir a Dios. ¿Dios quiere que lo sirvamos en la tierra? Claro que sí. Pero también Dios busca que lo sirvamos en el cielo. Él quiere servicio nuestro allá, allá. ¿Y por qué sé que quiere? Primero mira lo que dice Pablo acá. Si has resucitado, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vuelve a decir lo mismo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú estás allá. Tú estás en el segundo cielo con Cristo en Dios. Y del segundo cielo, ¡pum!, te pegas un saltito y pasas al tercero. Y lo sirves a Dios en su lugar santísimo. Este es el entendimiento cuando hablamos de Hebreos 4:16, que es un versículo que mencionamos frecuentemente, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este asunto es la invitación, exhortación para que pasemos de donde estamos a la última esfera. La última es el lugar santísimo. Donde estamos
es el lugar santo. El lugar santo en todo el Antiguo Testamento era el lugar donde exclusivamente ministraban los sacerdotes. Nadie más podía entrar ahí, solo los sacerdotes. En el atrio o patio entraba la gente, el hombre, a traer los sacrificios a Dios. Entraba con su animal, lo mataba, lo descueraba, bueno, todo lo que sucedía ahí, y el sacerdote ofrecía la sangre. Es decir, que en el atrio entra el sacerdote y entra también el pueblo. Pero en el lugar santo solamente sacerdotes, nadie más, solo sacerdotes. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Pero ahora se abrió el camino. Nuestro hábitat espiritual es el lugar santo. El lugar santo está en el segundo cielo, en las regiones celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo. Y de ahí pasamos al tercer cielo, que es el lugar donde ministramos al Señor en su santo templo, ministramos adoración y también vamos al tercer cielo, a ese mismo lugar, como intercesores, para orar por causas, ¿verdad? Como en los tribunales del Señor. Así es que nuestra actividad, nosotros debemos tener una actividad muy intensa en el tercer cielo. Y todos sacerdotes de Dios, y tú y yo lo somos, nosotros tenemos que ser súper activos en el tercer cielo. Súper activos. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ir frecuentemente, constantemente al tercer cielo. Y sabes, no se va al tercer cielo sino con intencionalidad. Tú tienes que ser intencional. Intencional. Es decir, tú tienes que decir, Señor, ahora voy a tu tercer cielo. Ahora voy al lugar santísimo. Vengo aquí, ya estoy acá. Y ahora me presento ante ti. Vengo como intercesor o vengo como adorador. O vengo simplemente para estar contigo y recibir fortaleza y regreso a mi hábitat, que es el lugar santo. Entramos allí, no nos quedamos allí, pero entramos, adoramos, intercedemos, oramos por nuestras propias peticiones, recibimos fortaleza y regresamos al lugar que es el ámbito de la iglesia, el segundo cielo. Tú y yo tenemos que entender esto, amados. Mira, los sacerdotes de Dios que somos nosotros, tenemos que tener clarísima todo lo que tiene que ver con el templo de Dios, con las dimensiones del templo. El templo tiene 3 dimensiones, ya lo hablé en una clase anterior. La dimensión más externa es el atrio, allí donde se hace el sacrificio, el lavamiento. Eso es este mundo acá. Acá es donde la gente viene a la cruz de Cristo, que es el altar, y viene al bautismo, que es la fuente o lavacro. Y cuando la gente pasó por el altar, que es la cruz, y recibió el lavamiento, que es el bautismo, es convertida en sacerdote de Dios. Llega como un cristiano, una persona común, un pecador, necesitado de Dios. Pero luego que pasa por el sacrificio, sus pecados son perdonados, escucha, perdonados en la cruz y limpiados en el bautismo, es convertido automáticamente en sacerdote. Toda persona hace 10 minutos estaba revolcándose en el pecado, pero escuchó el llamamiento de Dios y vino a Cristo. Escucha esto, vino a Cristo. Está entregándose al Señor. Se arrepiente y recibe el perdón por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero ahora es bautizado. Le bautizamos y cuando tú le bautizas, cumples la segunda
Segundo requisito, creer y ser bautizado. Recuerda, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero dice más. Mira, Apocalipsis lo dice de otra forma. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque cuando tú eres bautizado con agua, la sangre de Cristo te limpia. No es el agua del bautismo. Ese es el poder del sacramento. El bautismo es un acto sacramental, donde el agua es utilizada como elemento físico para activar el poder de la sangre de Cristo limpiando la vida de la persona. Entonces el apóstol Juan toma ese elemento y dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero no dice, y nos salvó. El Señor dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y evidentemente así es. Pero Juan dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué agrega? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto de reyes y sacerdotes es la característica, una de las características principales del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue rey y sacerdote, Cristo fue rey y sacerdote, y todos los sacerdotes que Cristo establece son reyes y sacerdotes. Ese es el orden de Melquisedec. Entonces, te convierten en sacerdote en el atrio, una vez que pasas por la cruz y el lavamiento, una vez que te arrepientes de la cruz y eres lavado en el bautismo. Y una vez que eso sucede, te convierten en sacerdote, en un instante. 10 minutos atrás eras un pecador perdido. 10 minutos después eres un sacerdote de Dios. Y ahora, tu lugar, tu derecho y tu hábitat es la iglesia. Te hicieron parte de la iglesia, te salvaron y te hicieron sacerdote de Dios. Es importante que entendamos todas las cosas que ocurrieron el día que nacimos en Cristo. Yo escribí un libro que se llama Nacer de nuevo y lo que viene después. Nacer de nuevo y lo que viene después. Pídeselo a tu pastor. Él lo tiene. Nacer de nuevo y lo que viene después. Porque es importante que podamos entender que cuando nacimos de nuevo no solamente fuimos salvos, tenemos que saber en qué nos convirtió el Señor, qué capacidades, privilegios, posiciones nos dio el Señor el día que nacimos de nuevo. Entonces, nuestro espíritu, ¿no es cierto?, que renació el día de nuestro nuevo nacimiento, renació para servir a Dios en el cielo. Dice entonces el libro de Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, está hablando del cielo, el tercer cielo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Se nos dio el Espíritu para servir a Dios en el cielo. Así que empieza a frecuentar el cielo. Empieza a frecuentar el cielo. Tú puedes orar desde la tierra, mandándole oraciones a Dios, o ir a su presencia. Dice, Señor, acá vengo a tu presencia, estoy en tu tercer cielo, quiero compartirte algunas de mis inquietudes, Señor. Quiero presentarte algunas de mis plegarias, y hablas con Él en su cielo.
No le mandes oraciones, llévaselas y preséntaselas cara a cara. Él te va a escuchar. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Dile, Espíritu Santo, voy al cielo contigo, vamos donde mi Padre. Quiero que me ayudes para orar lo que tengo que orar allá. Y di, ahora voy en el nombre de Jesús a la presencia de mi Dios, al cielo. Si tienes que presentar una causa judicial, también dile, Espíritu Santo, tú eres el abogado que está dentro mío, que me va a ayudar a presentar esta causa delante del Padre Celestial. Así que guíame en todo lo que tengo que hablar. Bien, el Espíritu Santo está para ayudarnos a orar. ¿Sabías eso, verdad? Porque no sabemos orar como conviene. Sabemos orar, sabemos el acto de orar, pero no sabemos qué decir, el contenido. El Espíritu Santo sabe el contenido que tenemos que darle a nuestra oración. ¿O no te pasó que alguna vez ibas a orar por algo y estabas convencido que ibas a orar por eso? Y cuando empezaste a orar te cambiaron la oración. Te mandaron para otro lado y estabas orando algo que ni siquiera pensaste que ibas a orar. Nos pasa con tanta frecuencia y eso demuestra que es el Espíritu el que toma el control. El Espíritu Santo toma el control de la oración y gloria a Dios porque así sea, y menos mal que oramos las oraciones de Él y no las nuestras. Ok, ahora el Espíritu también, como sacerdotes, se nos dio para servir y ministrar a la iglesia del Señor. Cuando estamos ministrando en la iglesia, sea que estés coordinando, dirigiendo, saludando en la puerta a los que entran, anotando los nombres de los hermanos, haciendo secretaría, recogiendo la ofrenda, ministrando la Santa Cena, abrazando y saludando, sea lo que estás haciendo, o predicando, o cantando, lo que sea que estés haciendo, tú puedes estar haciéndolo solo con el alma y el cuerpo, o con el espíritu, el alma y el cuerpo. Nosotros podemos cantar, orar, amar, ofrendar, diezmar, aplaudir, saltar, solo con el alma y el cuerpo, con nuestra fuerza natural. Y podemos hacer lo mismo, cantar, orar, diezmar, adorar, abrazar, con el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es el tipo de servicio que Dios espera que hagamos a la iglesia? Porque eso lo hacemos a la iglesia. Dios nos dio el espíritu para que sirvamos con el espíritu a la iglesia. Y tu espíritu usará tu cuerpo y tu alma. Escucha, tu espíritu utilizará tu cuerpo y tu alma para ministrarle a la iglesia. Él lo hará. Entonces, yo estaba leyendo un libro, ¿no es cierto?, que me enseñó en un momento algo muy importante. El escritor dice, cuando yo voy a la iglesia y digo, Espíritu Santo, vamos a la iglesia, anda conmigo, hagamos juntos esto, adoremos juntos. Cuando yo abrace a los hermanos, abrázalos tú. Aquí está mi espíritu, listo para servirte. Estoy listo. Pero hagámoslo contigo. No yo solo, sino contigo. Yo creo que hay una gran diferencia cuando uno se hace consciente de dos cosas. Número uno, de que tu espíritu debe tomar la primacía. Y número dos, de que el Espíritu Santo no está ahí como un ente para observar lo que haces. Él es tu socio. Él es tu compañero. Y tienes que introducirlo. Y cuando tú le dices, Espíritu Santo, tú que estás en mi espíritu,
Ahora, ministrale a la gente, hablemosle juntos, tú y yo. Yo voy a hablar, pero habla tú a través de mi boca. Usa mi espíritu y mi cuerpo y mi alma para que le ministremos a la gente, para que abracemos a los hermanos, para dar esta ofrenda o para lo que sea. Eso toma un sentido espiritual muy profundo, muy profundo. Tengamos cuidado cuando hagamos cosas para Dios, y hablo del servicio a la iglesia, de que la cosa nuestra no sea solamente mental, mi capacidad, mi potencialidad, mi experiencia, lo que sé hacer, sino que nosotros hagamos partícipe todo el tiempo al Espíritu Santo y conscientes de que es nuestro espíritu con el Espíritu Santo haciendo el servicio a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Por eso entonces somos llamados ministros del Espíritu. Cuando nuestro espíritu toca a la otra persona, porque tú has hecho que tu espíritu esté ahí, tú has sido consciente, estás ministrando conscientemente que es tu espíritu con el Espíritu Santo, y la persona es tocada, la persona es vivificada, porque el espíritu vivifica, 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 ¿sí? No podemos dimensionar el impacto de lo que hacemos, amados. No podemos dimensionar el impacto de lo que hacemos. Pero suele suceder con los cristianos o los hijos de Dios que cuando le dan la mano o abrazan a alguien, la otra persona siente algo. Y a veces te lo dice, me pasa algo cuando me abrazas. O sea, tienes algo. ¿Qué te está diciendo? Que algo emana de ti y la persona lo siente. Y eso que emana de ti, ¿sabes qué es? Es tu espíritu con el Espíritu Santo tocando a la persona. Es tu espíritu con el Espíritu Santo tocando a la persona. Entonces, como ministros, somos un instrumento de Dios para bendecir a los demás. Somos un canal divino para bendecir a los demás. Muchas veces ni estamos pensando. Nosotros pensamos que ministramos cuando ponemos las manos, decimos, Señor, bendícelo ahora al hermano, Padre, ahora sánalo, tócalo, avívalo, no sé. Y también ministramos ahí, obviamente, lo estamos haciendo conscientemente. Pero a veces ni te das cuenta, porque el fluir del Espíritu es continuo. Cuando tu comunión con el Señor es continua, ¿no es cierto? El flujo del Espíritu está ahí todo el tiempo, y a veces tocaste a una persona y ni sabes lo que le pasó a la persona, y la persona quedó toda conmovida. Y conmovida no porque tú seas bonito o bonita, ¿no es cierto? A lo mejor lo eres, pero no fue eso lo que le conmovió, sino el poder de Cristo que salió de ti, porque tu espíritu le tocó. Y cuando el espíritu toca a las personas, tu espíritu, con el Espíritu Santo, cuando tu espíritu con el Espíritu Santo toca a la persona vive, es vivificada. Eso es un poder que nos ha dado Dios a los sacerdotes del nuevo pacto. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Muy bien. El espíritu que el Señor nos dio para ser sus sacerdotes del nuevo pacto es el órgano por medio del cual tenemos que ministrar al mundo. Es el órgano para hacer nuestro sacerdocio al mundo. Este es el punto número 4. Igual que cuando vamos a Dios, le ministramos con nuestro espíritu. Igual que a la iglesia, le ministramos con nuestro espíritu.
A los inconversos y al mundo también le tenemos que ministrar con nuestro espíritu. Romanos 1.9, Pablo dice, Romanos 1.9, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Pablo está hablando aquí de su predicación del evangelio, de su ministerio evangelístico. Y él dice, lo hago en mi espíritu, lo hago con mi espíritu. Con mi espíritu predico el evangelio, con mi espíritu ministro el evangelio. Es con mi espíritu. Entonces, igual que hacemos cuando ministramos a la iglesia, cuando ministramos a los que no conocen al Señor todavía, tenemos que estar alineados. Alineados y que el Espíritu tome el mando. Entonces dile, Espíritu Santo, voy a la casa de María, ella todavía no te conoce, prepara su corazón, adelántate, anda y tócala y luego habla por mi boca. Ministrala a ella, usa mi espíritu, hagámoslo juntos. Tú eres mi compañero, tú eres mi socio. ¿Le hablamos así al Espíritu Santo? No. Rara vez. Y la mayoría de nosotros no hablamos con el Espíritu Santo. Hagamos un paréntesis. ¿Hablamos con el Espíritu Santo? ¿Sabes que hay una diferencia entre orar y hablar? En ambas ocasiones, en ambas acciones, usamos las palabras. Pero oramos a Dios cuando estamos pidiéndole a Él, clamando a Él, gimiendo delante de Él por determinadas cosas. Eso se llama orar. Cuando tú estás haciendo eso al Padre Celestial, tú estás orando. Con el Padre se pueden hacer varias cosas. Abraham, por ejemplo, discutió con el Padre. Él le dijo, ¿cómo? ¿Cómo vas a destruir una ciudad si hay ahí 50 justos? ¿La vas a destruir? Y Dios le dijo, no, si hay 50 no la destruyo. Y Abraham siguió, ¿y si hay 40? ¿Sí? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Eso se llama regatear. Y los judíos son muy buenos para regatear y dicen que lo aprendieron de Abraham, ¿no? Cuando regatear precio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí Abraham no está orando, ahí Abraham está discutiendo con Dios. Tú estás orando cuando tú estás pidiéndole al Todopoderoso Señor nuestro que haga algo a tu favor. Cuando Moisés le dice a Dios, no vas a destruir este pueblo, no te voy a permitir. Me matas a mí primero, antes de destruirlos a ellos. Él no está orando. Así que con el Padre Celestial uno puede tener distintas acciones y momentos. Pero ellos oraron a Dios, indudablemente. Abraham oraba a Dios, Moisés oraba a Dios con frecuencia. Estos son casos excepcionales, cuando tuvieron que enfrentarse, entre comillas, enfrentarse con Dios como amigos, hablando con Él, ¿no es cierto? Pero normalmente oramos a Dios. Jesús nos enseñó a orar al Padre. Y Él dijo, escucha lo que dijo, cuando ustedes oren, oren así, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Sí. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él los dará.
Los apóstoles y la iglesia, cuando fueron perseguidos, los apóstoles oraron, dijeron: Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mira sus amenazas y concede que tus siervos sigan ministrando tu poder y tus maravillas. Ellos oraron, la iglesia oraba. Los cristianos oramos muchas veces, todos los días tenemos que orar y todos los días oramos. Pero oramos al Padre. Escucha, oramos al Padre. ¿Cuál es la relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación que tú y yo tenemos que tener con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos habla, nos dice: hija, tranquila, hey, espere, no se apure, no te enojes, ¿sí? O corre, ahora, dale, ahora, ya, métete a orar, ¿sí? No, ahora, frena, bájate aquí. No, es que padre, el Señor voy hasta el metro, no, bájate aquí. Y tú te bajas y ahí está la respuesta que el Señor tiene para ti. El Espíritu Santo te habla. ¿Y tú le hablas al Espíritu Santo? Le hablamos, le decimos: Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me trajiste acá? Espíritu Santo, ¿cómo resuelvo esto? Cuando tú hablas con el Espíritu Santo, tú no estás orando, tú estás hablando. Déjame hablarte de un pasaje que el Señor mencionó cuando habló del Espíritu Santo. Él dijo: me iré, pero no los dejaré huérfanos. Sí, vendré a ustedes. Yo rogaré al Padre y Él les dará. ¿Qué les dará? Pastor Sergio, ¿cómo dijo? Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Otro consolador. ¿Qué significa otro consolador? ¿A qué se refería? A ver, dialoguemos un poco. Cuando él habla de otro consolador, se está refiriendo a él y al otro. Él está diciendo: yo soy un consolador, pero el Padre les dará otro consolador. Usa la palabra paracletos, que significa consolador, abogado, uno que se pone a tu lado para ayudarte. Entonces, si Él es el primer consolador, ¿cómo era la relación de los discípulos con Jesús como consolador? ¿Ellos se arrodillaban ante Jesús o hablaban con Jesús? ¿Ellos oraban a Jesús o hablaban con Jesús? Hablaban Hablaban. ¿Y a quién oraban? al Padre. Al Padre. Así que mira, a, a, oraban al Padre y hablaban con el Consolador. ¿Sí? Ellos no se arrollaban: Jesús, Jesús, aquí faltan pescados, Señor, ¿qué hacemos? Hay pocos peces. No, hablaban como están hablando contigo y conmigo. Pero obviamente con el respeto. Él era el maestro, era el Señor, todo. Pero hablaban con él. Hasta disentían con él. Y él por ahí los reprendía, y a veces severamente. Esa era la relación que ellos tenían con el Consolador, con el primer Consolador. Él le dice: me voy, pero les voy a enviar otro Consolador. Y Él estará con ustedes para siempre. No se va a ir. Yo me voy, pero Él no se va a ir nunca. Y si los discípulos tenían una relación con Cristo, con Jesús como Consolador, ¿qué relación tuvieron con el Espíritu Santo como Consolador? ¿Oraban al Espíritu Santo o hablaban con el Espíritu Santo? ¿Qué crees tú?
Hablaba. Hablaban, pero oraban al Padre y hablaban con el Espíritu Santo. Un día hubo un gran problema en la iglesia, un gran problema. La iglesia estaba a punto de dividirse, la iglesia cristiana. Hicieron una gran convocatoria de todos los líderes mundiales. Y a esa convocatoria estaban todos los líderes de la iglesia cristiana judía. Y también vino Pablo, Bernabé y unos hermanos, unos líderes de la iglesia cristiana gentil, los que no eran judíos. Y tuvieron un gran concilio. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, se realiza el concilio, conversan, discuten, porque había muchos cristianos judíos que querían imponer a los hermanos gentiles que para ser salvos no bastaba con creer y ser bautizados, sino que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Ellos querían imponer a los gentiles la ley. Entonces hubo un concilio para determinar qué iba a pasar de ahí en adelante con los gentiles. Y entonces llegan a un acuerdo y escriben una carta. Y en la carta dice así, estoy en Hechos 15, versículo 28, una parte de la carta dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga más que estas pocas cosas necesarias. Es decir, hablamos con el Espíritu Santo y llegamos a un acuerdo con respecto a ustedes. El Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo con esto, en que ustedes los gentiles no se tienen que circuncidar, no tienen que guardar la ley, no tienen solamente unas pocas cosas que las mencionan ahí. ¿Por qué dijeron ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? ¿No era suficiente decir ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerles más que esta carga? ¿Por qué dijeron al Espíritu Santo le ha parecido bien y a nosotros también? Porque lo habían hecho en acuerdo con el Espíritu Santo. Bien, lo habían hecho en acuerdo con el Espíritu Santo. Eso significa que habían conversado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo había dicho, yo estoy de acuerdo con eso. Está correcto. Está en mi propósito, en mi plan. Muy bien, Espíritu Santo, entonces vamos a hacer la carta. Hicieron la carta y la mandaron. Y todas las iglesias gentiles recibieron esa carta que decía, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Está viviendo ahí, escucha, está viviendo ahí hace 20, 30 años en tu espíritu. 15, 10, desde el día que naciste, desde el día que yo nací de nuevo. Y por años ha estado ahí. Y nos dice cosas, pero nosotros no decimos nada a él. No cultivamos una asociación, una relación. Y es necesario que lo hagamos. No está ahí nada más para decirnos, María, detente, Carlos, esto no lo hagas, Francisca, pórtate bien. No está ahí solamente para decir eso, ¿sí? Está para que hablemos, para que conversemos. Ahora, así como los discípulos conversaban con Jesús, yo creo que el Espíritu Santo espera que hablemos con él.
que lo hagamos nuestro amigo más íntimo. A él le puedes contar todo, 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 todo. Él no se escandaliza. A él le puedes decir todo. Él no se asombra. ¿Sí? Con él puedes tener la confianza máxima y él te va a ayudar. Y si estás empantanado en algo, él te va a ayudar a salir, te va a sacar. Pero tenemos que hablar con él. Tenemos que hablar con él. ¿Sí? Tenemos que conversar con él. Al principio te va a parecer que estás diciendo palabras al viento, Espíritu Santo, hagamos esto, pero de pronto vas a empezar a escuchar cada vez más frecuentemente la voz de él, la instrucción de él. Y él te va a decir, no, 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 está equivocado. Espíritu Santo, quiero hacer este negocio, me parece súper bueno, creo que vamos a ganar esta plata. Y el Espíritu Santo te dice, sí, pero va a ser tu perdición, así que detente, para, frena. O te va a decir, sí, dale, yo estoy ahí, yo estoy con eso, te quiero prosperar, te quiero bendecir. Pero Él te va a guiar, Él te va a hablar. Es tu consolador. Es el otro consolador que fue enviado para estar con nosotros y nunca irse. Entonces, está con nosotros en el mundo, acá. Y veamos un día cualquiera. Saliste de tu casa, tienes un plan, ¿no es cierto? Vas al trabajo o vas a la feria. ¿Ustedes van a la feria? ¿No? Al súper, no sé, algún negocio, a la fila del banco. Y el Espíritu Santo te puede decir a esa mujer que está de verde, dile tal cosa. Y tú dices, Espíritu Santo, por favor, me da vergüenza. Anda y dile. Espíritu Santo, por favor, no seas tan insistente. Anda y dile. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir o no voy a ir? Yo he desobedecido al Espíritu Santo en determinados Hay que momentos obedecer. cuando me ha dicho cosas así. Me ha dicho cosas así y después he tenido que caminar rápido cuadras y cuadras para alcanzar la persona que él me dijo que le hablara. Porque porque a lo mejor no tenemos ni ganas eh, estamos en lo nuestro y queremos, no sé, llegar rápido a la casa o estoy cansado y que el Espíritu Santo se le ocurre que yo haga tal cosa, pero el Espíritu Santo es persistente. Entonces, amados, cultivemos en la vida cotidiana, porque quien más sabe, escucha esto, el que más sabe quién está preparado para convertirse es el Espíritu Santo. Y si el Señor te dice que le hables a una persona, es porque esa persona está. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Somos sacerdotes, no para nosotros, sino para otros. Nadie es sacerdote para sí mismo. Somos sacerdotes para Dios, por eso vamos al cielo, para la iglesia, por eso le ministramos a los hermanos, y para el mundo, por eso le hablamos a la gente. Tú no eres sacerdote para ti mismo. Hay una reprensión en los profetas a los sacerdotes que se solazaban o se ministraron a sí mismos y dice están gordos como vacas, ¿sí? Y se engordan a sí mismos. Está hablando de que todo para mí, todo para mí, todo más. Pero tú no es para ti. El sacerdocio no es tú para ti, sino para otros. Ese es un sacerdote. Tú eres para otros. Te llamaron para otros. ¿Los otros quiénes son? Dios, la iglesia, la gente. Dios, la iglesia, el mundo. Tú existes para ellos. Tú estás aquí en el mundo para ellos, no para ti. Tú eres la herramienta. El martillo no existe para clavarse a sí mismo. El martillo existe para clavar clavos en otros lugares. Ninguna herramienta es para sí misma. La herramienta es para otros. Entonces, tú y yo somos para otros. Y tenemos ese privilegio
de que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña y nos va a decir qué hacer y qué decir en cada situación. Muy bien. Recuerda que el mismo Espíritu que está dentro tuyo también está sobre ti como unción, como unción de poder, como revestimiento de poder. Y que cuando tú declares los milagros de Dios, Dios los hará. Él sanará al enfermo, Él echará fuera a los demonios, pero tú tienes que decirlo. Yo tengo que decirlo. Yo tengo que decir, espíritu maligno, te vas. ¿Y sabes qué pasa con los espíritus malos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se van. Se van. Tú tienes que ordenar las sanidades, van a suceder. Tú tienes que ordenar los milagros, van a ocurrir. El Espíritu Santo y los ángeles de Dios van a hacer la obra. El mundo espiritual se mueve cuando los sacerdotes se mueven. El mundo espiritual funciona cuando los sacerdotes hablan y ordenan cosas. Sacerdote de Dios, hombre y mujer de Dios, muévete y ordena que sucedan las cosas. Y vas a ver la gloria del Señor funcionando y operando. Amén. Bien. Un tercer aspecto o un quinto aspecto. Que el espíritu es el órgano de la guerra espiritual. El espíritu es el órgano de la guerra espiritual. La guerra espiritual es una realidad ineludible. Ineludible. Conozco cristianos que me han dicho, perdón, estoy un poquito... Conozco cristianos que me han dicho, a mí no me gusta la guerra espiritual, yo no quiero tener problemas con el diablo, así es que yo no hago guerra espiritual. Una vez una hermana, miembro de mi iglesia, me dijo, pastor, discúlpeme, pero usted habla mucho de la guerra espiritual. Pero yo soy pacifista, pastor. Yo no estoy de acuerdo con que usted hable tanto de la guerra espiritual. Yo soy pacifista, pastor. Yo le digo, ¿en serio? Sí, pastor. A mí me gusta la paz. A mí no me gustan los problemas. Yo sé que tengo autoridad de Dios. Ah, le digo, qué bien. Entonces me dijo, yo le dije al diablo. Diablo, estamos hablando de una hermana en Argentina, ¿sí? Diablo, yo no me meto con vos y vos no te metas conmigo. Yo no te molesto y vos no me molestás. ¿Usted le dijo eso al diablo? Sí, me dijo. ¿Y qué le dijo el diablo? Me dijo, no sé. No sé. Le dije, ¿le firmó algún documento, algún papel? Porque el diablo firma en el agua. O sea, ninguna firma del diablo vale. No sé, pastor, pero yo no... Ella le había hablado al diablo para que no la molestara y ella no lo molestaría a él. Bueno, posterior a esa conversación, le vinieron muchos problemas. Muchos problemas. Y finalmente tuvo que entrar en la guerra espiritual. Muchos cristianos hoy día están diciendo que se acabó la guerra. Qué linda noticia sería, ¿no? Que se acabó la guerra espiritual. ¿Sabes cómo respirarían? No hay que echar más fuera demonios, no hay que estar lidiando con tantas cosas, tantas basuras del diablo. Qué hermoso sería. Qué hermoso sería no tener que estar peleando esta batalla que es todo el tiempo resistiendo al diablo, sus tentaciones, sus insinuaciones, sus ataques y todas las cosas que lanza contra nosotros y contra nuestro pueblo. La gente que cree
que la guerra espiritual se acabó, porque ellos dicen que se acabó, y creen que por decirlo se acabó, están viviendo una ilusión, un engaño diabólico. El mayor engaño del diablo es hacer que los cristianos crean que Él no existe o que ya no hay problema. Si tú crees que el enemigo no está, no existe, el enemigo te tiene en la bolsa, te va a engañar más fácilmente, más fácilmente. El pasaje que Pablo escribe en capítulo 6 de Efesios, cuando él dice, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Él lo escribe como en el año 60, 30 años después que Cristo murió en la cruz, cuando la iglesia iba avanzando fuerte en el mundo gentil y en Jerusalén. Y Pablo dice, hermanos, tenemos esta lucha, es con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo describe contra quiénes es la lucha y dónde. Primero menciona seres espirituales y luego lugares espirituales. La lucha es con seres espirituales y con lugares, en lugares espirituales. La lucha que nosotros tenemos es con seres malignos en distintos niveles de jerarquía. Son ángeles caídos y demonios. Ángeles caídos y demonios. Dios nos ha dado autoridad para pelear y ganar la batalla contra los ángeles caídos y contra los demonios. Y además de ángeles caídos y demonios están los brujos, que son los ministros del reino de las tinieblas, que operan y usan los poderes de las tinieblas para dañar a la gente del mundo y para atacar a la iglesia. Nosotros tenemos que ser conscientes de que esta lucha existe. La Biblia nunca dice que terminó. Nunca dice que terminó. Y la lucha es en distintos niveles. Hay una guerra que hacemos allá en los tribunales de Dios, en las cortes celestiales. Hemos aprendido bastante de eso en los últimos años. Hay una lucha que hacemos en el inframundo, en el Hades, cuando vamos a rescatar almas de las personas, fracciones del alma de las personas que han sido capturadas. O vamos a resolver cosas que el diablo está haciendo desde el inframundo contra la iglesia. Hay una lucha en el nivel que la Biblia llama los aires, que es una lucha con principados, con seres de autoridad espiritual de las tinieblas. Y hay una lucha a nivel cuerpo a cuerpo, que es con los demonios. Nosotros tenemos que estar ejercitados en todos estos niveles distintos de la lucha. En la guerra judicial, en el cielo, en los tribunales de Dios, en las cortes celestiales, en el inframundo, rescatando gente del poder de las tinieblas, en los aires, lidiando con jerarquías de las tinieblas, aquí a nivel piso, por decirlo así, lidiando, echando fuera demonios y destruyendo las acciones de las brujerías y todo eso. Todos nosotros estamos involucrados en esta lucha. Ahora, no es una lucha que tú puedes hacer con tu cuerpo ni con tu alma. Tu cuerpo y tu alma no tienen ningún poder en esta lucha. Son usados, son necesarios, porque el espíritu necesita el cuerpo y el alma para hacer determinadas cosas que son necesarias en la lucha. En la lucha tenemos que hablar y dar órdenes. Y para dar órdenes, necesitas el cuerpo y el alma, necesitas vocalizar
Y si tu espíritu no tiene el cuerpo, no puede vocalizar. A veces tu espíritu tiene que levantar una mano y hacer algo así. Y si no tiene el cuerpo y el alma, no puede hacerlo. O sea que el cuerpo y el alma son instrumentos para que tu espíritu pueda hacer la tarea de la guerra espiritual. La única parte de ti que puede determinar eh, la victoria en esta lucha espiritual es tu espíritu. Los seres son espirituales, los lugares son espirituales. Y entonces, lo único que puede lidiar es tu espíritu. Las armas que nos dieron son espirituales. La armadura de protección es espiritual. Todo es espiritual. Entonces, el guerrero, escucha, el sacerdote guerrero es tu espíritu. El sacerdote guerrero es tu espíritu. El cuerpo y el alma, escucha, el cuerpo y el alma son las herramientas que usa el sacerdote guerrero, que es tu espíritu, para pelear esta batalla, para pelear esta guerra. Porque es necesario ciertas acciones aquí en el plano físico y terrenal para que la guerra pueda ser ganada. Pero en realidad, mientras que tú estás levantando las manos y haciendo determinadas cosas, en el mundo espiritual está ocurriendo eso mismo que estás haciendo aquí, que tu espíritu te ordena hacer, y que lo hace con tu cuerpo y tu alma. Eso en el mundo espiritual quizás son golpes certeros sobre el reino de las tinieblas, que finalmente determina la victoria para nosotros. ¿Recuerdas que Moisés estaba con los brazos en alto en el monte? ¿Recuerdas que Moisés estaba con los brazos en alto y con la vara? Y cuando bajaba los brazos, los enemigos empezaban a avanzar y Israel empezaba a perder terreno. Y cuando él levantaba los brazos, Israel avanzaba y los enemigos perdían terreno. Entonces lo sentaron a Moisés en una roca y de un lado Ur y del otro lado Aarón le tuvieron las manos sostenidas en alto por horas hasta que la victoria fue completa. Ahí te das cuenta de la conexión, porque Moisés no está luchando con el ejército que está allá abajo con espadas. No, Moisés está luchando con el príncipe de Amalek, con el ser espiritual que gobierna esa nación. Y si él gana a ese príncipe, Josué abajo gana la guerra física que Josué está peleando y lidiando. Esto es un ejemplo para que entendamos la conexión que hay entre la necesidad que hay de acciones físicas en la guerra espiritual, de decir cosas, de hacer cosas, de caminar, en fin, de todo lo que hacemos en la guerra espiritual. Entonces, mira, el guerrero es tu espíritu. Y cuando tu espíritu usa tu cuerpo y tu alma, habrá victoria. Habrá victoria. Victoria completa, victoria total. Pero las batallas hay que pelearlas. A veces preferimos mirar hacia el lado y hacer como que no existe la batalla, pero existe. Tu hijo sigue teniendo pesadillas, ¿sí? Tu problema económico sigue ahí y no se va. Y por más que horas bueno, pelea, haz tus peleas, batalla. Porque hay muchas cosas que con una sola oración se resuelven. Con una sola. A veces con una oración más un ayuno que el Señor te dice lo resolviste. Pero hay cosas que no. Hay cosas que tienes que lidiar y hacer la guerra espiritual. Mira, no queremos echar fuera los demonios, no queremos hablar de los demonios, no queremos tener que hacer eso. Con mi esposa nosotros le ministramos a mucha gente. Todo el tiempo, toda la semana estamos ministrando a gente. Y la gente viene con problemas a veces muy profundos. Y una consejería no es suficiente. O decir, Padre, bendice a la hermana, ayúdala, o bendice al hermano, sosténlo.
no es suficiente. Hace falta echar fuera los espíritus que están operando ahí. Entonces tenemos que identificarlos y decir, hermano, ora conmigo. Renuncio a ti, espíritu de tal, espíritu de tal. Y los echamos fuera y la gente queda libre. La consejería no funcionaría. La oración tampoco. Bendecir, hermano, bendice, el Señor está contigo, anda tranquilo a tu casa, todo se va a resolver. Las buenas palabras tampoco. Hay que enfrentar el poder del mal y sacarlo de la vida de las personas. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a hacer esto? Enfrentar al maligno y sacar de la vida de las personas los males, los espíritus malignos, sacar de las casas los poderes de las tinieblas que están haciendo tanto daño a la familia. Nosotros tenemos esa autoridad y ese poder. Tu espíritu lo tiene. Desde el día que fuiste renacido en Cristo, tienes esa autoridad. En el Antiguo Testamento no se tenía esa autoridad. La gente no tenía esa autoridad. La tienes tú hoy día para hacer la guerra espiritual. Entonces, en esto, amados, tenemos que entender que para involucrarnos correctamente en la guerra espiritual y ganar nuestras batallas, tenemos que entender dónde estamos sentados. El diablo no está arriba tuyo, aunque parezca un gigantón, está debajo de ti. Así que cuando le hables, no le hables para arriba. Solo a Dios háblale para arriba. Al enemigo háblale para abajo. Él está abajo tuyo. Tú estás sentado sobre todo principado y poder y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Tú estás sentado juntamente con Cristo en lo alto. Abajo de ti está todo. Abajo, no arriba. Entonces, no digas, diablo, a ti te digo que está allá arriba. No, 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 él no está allá arriba. Tú estás allá arriba. Quizá él está más arriba de tu cuerpo, de tu alma, pero no de tu espíritu. Tu espíritu está sentado en lo alto. Y desde ahí habla. Y di, te someto ahora, te sujeto. Pongo mi pie sobre tu cuello, no te puedes mover, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y ahora sueltas esta presa, suelta a esta persona. En el nombre de Jesús. Da órdenes, aprende a dar órdenes. Cuando tú ordenas es tu espíritu el que lo está haciendo y eso funciona. Amén. ¿Por qué resucitaron nuestro espíritu? ¿Por qué Dios resucitó nuestro espíritu? Nosotros hemos sido escogidos por el Señor para ser los gobernantes mundiales. Hoy día gobernamos en un nivel como de anticipo. Nos dieron una autoridad y manifestamos un nivel de sobrenaturalidad que la gente generalmente no puede hacerlo. Me refiero al poder que está en nosotros. Que cuando le creemos al Señor, los milagros aparecen, damos órdenes, suceden cosas sobrenaturales. Y ese poder que está en nosotros es un poder de dominio y es un poder de autoridad. Hoy día lo percibimos, lo usamos, pero es como una primicia, es como un adelanto. No es la autoridad plena, ni es el poder pleno. Es como un anticipo del poder pleno que vamos a tener en el futuro. Hoy día nosotros somos la autoridad de Dios donde estemos. Tú trabajas en un lugar y hay 50 personas o 100 o 200, tú eres la autoridad. Tú dirás, no, el jefe es la autoridad. Sí, terrenalmente. Espiritualmente tú eres la autoridad. Sí, quizá en tu casa vive mucha gente y tú eres el único cristiano y hay gente que es mayor que tú y todos son autoridad en el mundo natural.
pero espiritualmente tú tienes la autoridad de Dios. Tenemos que entender eso, ser consciente de eso. ¿Quién soy? ¿Por qué resucitaron mi espíritu? Porque mi espíritu hoy día es la clave, es el sacerdote, es el rey. Fíjate que dice, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Estamos hablando del sacerdocio, no hemos hablado del reinado. Se nos dio una unción sacerdotal y se nos dio una unción gubernamental. Hablamos bastante de la unción sacerdotal, ¿por qué? Porque este es un conocimiento faltante en la iglesia, por eso lo tenemos que hablar mucho. Pero no tenemos que olvidar que nos han dado una autoridad para gobernar, nos hicieron reyes. ¿Y para qué son los reyes? ¿Para qué se establecen reyes? Para reinar. Para reinar. ¿Y para qué te dieron a ti autoridad como rey? ¿Para qué nos dieron autoridad como reyes? Para reinar. Para reinar. Quizá hoy día no usamos esa palabra, solo en algunos países, así muy, así como con pinza, hay reyes. Pero hoy día llamamos a eso gobernar. Gobernar. Tú eres el gobernante de tu casa. Tú eres el gobernante de tu barrio. Tú eres el gobernante, el gobernante. Mira, con mi esposa nosotros vamos con cierta frecuencia para Argentina. Y vamos por tierra mayormente. Y en el túnel que une Santiago, más bien los Andes con Mendoza o con la provincia de Mendoza, a la mitad del túnel aproximadamente hay un escudo de Chile. Cuando tú vas de aquí para allá, un escudo de Chile y 3 metros más allá un escudo de Argentina, dentro del túnel. Eso significa que ahí donde está el escudo terminó el territorio chileno. Y ahí donde está el escudo argentino empieza Argentina. Entonces nosotros podemos ir hablando de cualquier cosa con mi esposa, pero cuando llegamos ahí, entramos al túnel, estamos atentos. Y cuando estamos saliendo, ya por salir del territorio chileno, decimos, Señor, estamos saliendo físicamente de Chile, pero te encomendamos a toda nuestra familia, nuestras iglesias, nuestro pueblo, nuestras redes, la Iglesia Centro Cristiano Mundial, tu iglesia, etcétera, etcétera. Oramos lo que oramos. Bien, y estamos entrando a otro territorio. Es muy importante entender esto, cuando tú cruzas territorios. Y entonces cuando entramos a Argentina decimos, ahora en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre ti, príncipe de Argentina, y tomamos autoridad sobre todos los príncipes de las provincias que vamos a cruzar. Somos la autoridad de Dios en esta nación. Somos la autoridad del Señor. Somos el reino de Dios. Y venimos para establecer el reino de... Tomamos posesión. Y siempre que hemos volado y entrado a otro territorio, tomamos autoridad. Tomamos autoridad. Porque tenemos que tener conciencia de que somos la autoridad. Tú no eres un ciudadano común, una ciudadana común. Tú eres Señor. Te dieron autoridad para señorear, para reinar, para gobernar y para dominar. Para dominar. Explicaba yo un día, creo que acá, en la Escuela Antioquía, la diferencia entre autoridad y dominio. Autoridad y dominio. Autoridad, todos tenemos autoridad. Todos los hijos de Dios tenemos autoridad. Todos estamos sentados en una posición de autoridad. Y a todos se nos invistió de una autoridad. A todos. Todos.
naces en Cristo y ya tienes la autoridad de gobierno, porque te han hecho sacerdote y rey. Y al hacerte rey te dieron la autoridad. Así que todos tenemos autoridad, sin excepción. Pero una cosa es tener la autoridad y otra cosa es usar la autoridad. Tú puedes tener la autoridad y estar sometida a tus enemigos que te hacen la vida imposible. Tú clamas, dices, Padre, ¿por qué sufro tanto? Si yo te amo, Padre, ¿por qué me vienen todas estas cosas? Si yo confío en ti, Padre, ¿por qué me pasa esto? ¿Tú tienes la autoridad? ¿La tienes? Sí, pero el que está dominando es tu enemigo y no tú. ¿Y por qué está dominando el enemigo y no tú? Y no yo. ¿Sabes por qué? Porque teniendo la autoridad, yo no he asumido que la tengo, número uno. Y número dos, no estoy usando la autoridad. Así que primero me tengo que asumir quién soy. Mi espíritu es un rey. Mi espíritu es un sacerdote y mi espíritu es un rey. Y tú, hermana, puedes decir, mi espíritu es una reina. ¿Sí? Porque la Biblia dice que nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Eres sacerdote de Dios? Sí. ¿Eres rey y reina de Dios? Sí. Entonces estamos enseñando sobre el sacerdocio porque tenemos que asumirnos sacerdotes. Pero también tenemos que asumirnos reyes y reinas, reyes de Dios. Soy un rey de Dios. Soy el rey de Dios donde estoy. Y no voy a permitir que tú, enemigo malvado y sucio, me sigas torturando. Ahora tomo autoridad sobre ti y te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi economía, te vas de mi cuerpo, te vas de mi iglesia, lo sacamos fuera. ¿Tenemos autoridad para hacer eso? Y cuando usamos la autoridad se produce el dominio. Entonces vas a dominar sobre tus enemigos. Amado, amada, domina sobre tus enemigos. Tus enemigos están ahí, siempre van a estar. Pero domina tú o te dominarán ellos. Domina tú o te dominarán ellos. Aquí no hay terreno neutral, no hay situación neutral, o tú o ellos. Tú no puedes decir, hagamos la paz, hagamos la paz, ¿sí? Seamos pacifistas, yo no te molesto, tú no me como la hermana de mi iglesia. No. Aquí hay que ser frontal y desarrollar un carácter guerrero y dominador. No consientas con tu enemigo, no le tengas lástima a tu enemigo, no, ¿sí? No tengas consideraciones con tu enemigo. Simplemente toma la autoridad que Dios te ha dado, sácalo de tu casa, échalo fuera. ¿Sí? Alguna gente tiene tanto miedo al diablo que ni siquiera le dice diablo, dice, bueno, el innombrable, el coludo, no sé qué, pero más, llámalo por su nombre, Satanás, te echo fuera, espíritu malo te vas, demonio de tal cosa te vas, en el nombre de Jesús, con nombre y apellido, así sabe bien que le estamos hablando a él. ¿Sí? Y entonces vamos a ver nuestras casas liberadas, nuestras vidas liberadas, libertadas por el poder de Dios. Y eso es la autoridad ejecutada. Ejecutada. Levanta una mano al cielo y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo me determino a usar la autoridad gubernamental que tú me has dado. No permitiré que mi enemigo siga perturbando mi vida. Yo lo ato y lo echo fuera. Y cada vez que se acerque, lo echaré fuera y destruiré todas sus maquinaciones. Y estableceré tu reino en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mis estudios, en mi iglesia,
En mi comunidad dominaré sobre mis enemigos y estableceré el reino de Dios donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, amadísimos. De aquí a dos semanas nos juntaremos de nuevo y vamos a hablar sobre el contenido de la ministración en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que ministramos en el sacerdocio? En el sacerdocio bajo la ley se ministraban animales, vegetales, incienso, aceites, líquidos. Pero ¿qué ministramos? ¿Qué ministramos y cómo bajo el nuevo pacto? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque es nuestro oficio como sacerdotes. ¿Qué ministramos? ¿Qué le ministramos a Dios? ¿Qué le ministramos a la iglesia? ¿Qué le ministramos al mundo? Recuerda, tú eres sacerdote para Dios, para la iglesia y para el mundo. Y para Dios, a Dios se le ministran ciertas cosas, a la iglesia se le ministran otras, al mundo se le ministran otras. Tenemos que tener claro esto. Y teniéndolo claro, vamos a ser sacerdotes eficaces. Sacerdotes eficaces para la gloria del Señor. Amén. Bien, gracias por estar, que el Señor me los bendiga, les mando un abrazo grande, grande, grande. Ustedes saben cuánto los amamos con mi esposa y, ¿verdad?, nuestro amor para ustedes. Vamos a despedirnos. Amén. Muchas bendiciones. Oramos. Padre, muchas gracias por estos tiempos que disfrutamos en vernos, en tener esta coinonía y compartir tu palabra. Mi Señor, gracias porque tú quieres forjarnos como sacerdotes poderosos, sacerdotes reinantes, sacerdotes que no solamente ejercen su tarea hacia ti, hacia la iglesia, hacia el mundo, como puentes y canales tuyos de la gracia, pero también sacerdotes que saben dominar al enemigo y sujetarlo y someterlo y destruir sus maldades. Fórjanos de esta manera y haznos eficaces, efectivos en nuestro ministerio sacerdotal y en nuestro ministerio como reyes tuyos en este mundo. Gracias te damos, mi Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y cuando este video sea visto también por otros hermanos, bendice su vida con tu gracia y tu poder. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.